Luego de las primeras invasiones de los pueblos germánicos a Europa en los siglos IV y V, uno de esos pueblos, los francos, se establecerán sólidamente constituyéndose en el poder rector de casi toda Europa occidental, llegando a su máximo apogeo con la figura de Carlomagno. Este será un periodo de florecimiento en diversos aspectos y dará un tiempo de paz a Europa que, lamentablemente, para esa nueva realidad establecida, no sobrevivirá por mucho tiempo luego de la muerte de Carlomagno. El imperio carolingio comenzará a debilitarse, sobre todo después del reinado de Ludovico Pío, en que se produjo la partición territorial producto del Tratado de Verdún. Es en esta época donde comienza a darse un nuevo fenómeno de movimientos de diversos pueblos que asaltarán Europa en todos sus frentes. Los llamados pueblos del mar atacarán las costas y los jinetes esteparios incursionarán en sus fronteras orientales. Estos nuevos movimientos seguirán casi las mismas rutas que los germanos, pero tendrán como diferencia que no buscaban ocupar el suelo y colonizarlo, sino más bien pensaban en el cuantioso botín. Por ello, este nuevo asalto a Europa, que ya no pertenecía a los romanos, sino es de los nuevos reinos cristianos, no pondrá en juego su existencia como en las invasiones anteriores, sino que la nueva aventura pondrá en jaque las estructuras económicas por lo devastador de sus asaltos. En esta oportunidad, la Europa occidental ya no tiene la sólida estructura que tenían los romanos, ni sus recursos, ni su ejército, ya que el imperio carolingio había construido una realidad distinta. Por ejemplo, en lo político podemos marcar la debilidad de la ideología imperial, solo difundida en el estrecho círculo de duques, condes, obispos, etc., pero desconocida por jefes subalternos y masas populares. A raíz de esto, surgirá la negativa de la población para participar en la defensa de territorios alejados de las provincias. En lo militar, el ejército carolingio estaba orientado a la ofensiva, una caballería pesada, difícil de reunir y movilizar, y una ausencia de plazas fuertes. Las ciudades no tenían murallas, como también la ausencia de una marina agravarán la situación. A esta debilidad defensiva se sumaban los efectos psicológicos, el miedo que los nuevos invasores generaban en la población debido a la crueldad de sus asaltos, con grandes matanzas y lo terrorífico de su aspecto, sus vestimentas, entre otras cosas. ¿Cuál es el carácter de estas nuevas invasiones? Durante largo tiempo las invasiones no fueron más que expediciones de saqueo procedentes de lejanas bases a las que volvían cargados de producto de sus rapiñas. Era el afán de botín más que la esperanza de una cierta dominación política lo que lanzaba a estos hombres a la aventura, pero no a lo desconocido. Los itinerarios eran los mismos de las antiguas invasiones germanas o las rutas mercantiles normalmente muy frecuentadas. Las incursiones de los jinetes esteparios o de los piratas sarracenos nunca superaron este estadio. Los piratas del norte, los vikingos, establecieron algunas relaciones comerciales, aunque sea para la trata de esclavos. Llegaron a formar estados, aceptaron la religión cristiana y una cierta asimilación. Y aunque su existencia fuera efímera, de una forma u otra, su influencia sobre la vida política de Occidente no debe menospreciarse. Hechas estas aclaraciones, atendamos ahora cuáles fueron estos pueblos. La primera etapa la podríamos llamar la etapa del pillaje.
Comencemos hablando de los húngaros o magiares. Este pueblo de origen finés, al parecer procedente del norte de Rusia, aumentó el número de sus tropas con tribus turcas del Asia Central. Hacia el 875 atravesaron los Cárpatos y se instalaron en la región de la Panonia. Las conquistas de este pueblo van a ser las actuales Hungría, Eslovaquia y parte de Rumania. A partir del 898 lanzaron terroríficas incursiones contra los campos y monasterios de Alemania. Llegaron incluso hasta París y Orleans en el 937. Van a asolar la región de la Borgoña y la llanura del Po en Italia. Estas audaces incursiones llevadas a cabo por rápidos jinetes, cuya superioridad estaba dada porque erraban sus caballos y utilizaban estribos. Su acción detuvo los grandes esfuerzos de colonización agraria en los valles de Austria y Baviera, destruyeron ciudades como Pavía y Estrasburgo. Realmente el miedo hacia el jinete húngaro aparece en forma obsesiva en las crónicas y en el folclore de la época. Van a ser precisos grandes esfuerzos de los reyes sajones para detenerlos y para ello van a tener que construir castillos y fortificaciones. Va a ser Otón el Grande en el 955, en la famosa batalla de Lechfield, que los va a vencer. Luego de esto fueron convertidos al cristianismo y en el año 1000 Esteban recibió la corona real de manos del Papa. Hablemos ahora de otro pueblo que son los sarracenos. Desde la época de Carlomagno, las flotas musulmanas procedentes del norte de África y de España atacaron las islas del mar Tirreno y las zonas costeras italianas. Verdaderas repúblicas marítimas organizadas para la guerra corsaria, la piratería y la captura de esclavos eran estos pueblos. Sin embargo, estos no formaron un movimiento organizado de conquista, más bien protagonizaron incursiones de rapiña cuya intención principal era el botín. A bordo de sus barcos saquearon las islas del Tirreno y las costas del mar Mediterráneo occidental en busca de tesoros. Van a ocupar Sicilia y Tarento y desde allí van a lanzar permanentes expediciones de saqueo. Podemos decir que estas incursiones sarracenas van a perdurar hasta el siglo XII. Un pueblo muy particular es el de los vikingos, seguramente el más famoso y al que casi todos nosotros conocemos, sobre todo por las series televisivas. Estos vikingos, también llamados normandos u hombres del norte, de los que podemos decir que habían adquirido gran experiencia en el oficio de la piratería. Su derecho ancestral de piratas rigió durante largo tiempo el armamento y la organización de flotas, la forma de ser gobernadas, la navegación, los ataques a tierra y el reparto del botín, costumbres muy arraigadas que aseguraban la cohesión del grupo guerrero. Tenían a su disposición excelentes instrumentos de combate, ¿no? Lo que les va a dar la superioridad. Entre ellos podemos mencionar posiblemente el más famoso, que son estos estrechos barcos carentes de cubierta, rápidos y muy resistentes, de unos 20 metros de eslora aproximadamente, con un solo mástil y una gran vela desplegada en rectángulo. En tierra estos guerreros vikingos llevaban una gran lanza, un arco, un escudo de madera y en algunos casos un casco de metal. A estas armas tradicionales se sumaron las fuertes espadas francas introducidas durante las incursiones. Los ataques sobre los dominios francos, anglosajones e irlandeses fueron realizados sin un previo plan de conjunto. Lo van a hacer de forma irregular y con largos periodos intermedios de tregua. Estas tribus germanas procedentes de Escandinavia, de los que podemos mencionar a Noruega, Dinamarca y Suecia, que parecían muy distintas, pero que tenían un lenguaje y un tipo de vida semejante, van a reunir clientelas y realizar expediciones a tierras lejanas.
En el caso de los noruegos, van a saquear las islas británicas del norte, también se van a dedicar a una intensa actividad comercial con España y Aquitania, y van a colonizar sobre todo Islandia y Groenlandia. En el caso de los daneses, asolaron las islas británicas, la zona de Germania, de los Países Bajos, de Francia y de España, y también a las costas del Mediterráneo occidental. Los suecos o varegos, del cual recuerden este nombre porque yo lo vamos a mencionar, asolaron las costas del mar Báltico. Van a penetrar con sus barcos en Rusia hasta llegar al Mar Negro. Los jefes vikingos, en realidad, en cuanto los primeros botines estuvieron dispersos y el oro de los tesoros fundidos, juzgaron mucho más provechoso explotar a las poblaciones que obligarlas a abandonar sus ciudades y sus monasterios. Los francos pagaron su primer tributo sobre el Sena, sobre el río Sena, en el 845 y los ingleses lo van a hacer en el 865. Desde entonces, el Danegeld, exigido frecuentemente, pasó a ser una institución especialmente en Inglaterra donde se tributaba anualmente. Los vikingos pasaron de asentamientos militares a fundar espacios organizados. Lucien Musset, que ya hemos citado en otras clases, cita 7 estados en Occidente surgidos de los normandos, favorecidos por el uso de estructuras políticas indígenas ya existentes o el aporte de la visión y organización que les transmitió el cristianismo. De estos estados mencionados, el único que prosperó fue el de Rolón en Rouen. Un grupo muy interesante es el de los eslavos. La progresión de los eslavos hacia el norte, oeste y sur durante la Alta Edad Media es un hecho histórico muy importante, tan decisivo para el futuro de Europa como lo van a ser las invasiones germánicas. De origen desconocidos, estos pueblos provenientes del norte de los Cárpatos inundaron prácticamente la mitad del continente, ocuparon territorios desocupados o casi sin habitantes que pudieran defenderlos. A lo largo de la Edad Media crearon diferentes estados como el Reino de Bulgaria, el de Polonia y el Principado de Kiev. Entraron a formar parte del mundo europeo al ser evangelizados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. A los efectos didácticos podemos dividirlos de la siguiente manera: los eslavos meridionales, que se establecieron en la zona de los Balcanes, croatas, serbios, eslovenos, búlgaros, macedonios y los eslavos de Albania. Aquí se van a encontrar con los protobúlgaros, con quienes se mezclaron parcialmente. De esta mezcla nacerán los estados de Bulgaria, Serbia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Croacia, Bosnia y Montenegro. De estos pueblos que acabamos de mencionar, los búlgaros posiblemente sean uno de los más destacados. Estos hábiles jinetes, que van a servir como mercenarios o aliados de los emperadores bizantinos, van a ser luego vasallo de los ávaros hasta la aparición de un líder destacado, el famoso Kubrat Khan, que en el 632 va a derrotar a los ávaros y va a unir a las tribus protobúlgaras, creando la confederación de la primitiva Gran Bulgaria. Los búlgaros se dividieron en diversos grupos y emigraron en varias direcciones. Hacia el noreste, instalados entre el Volga y el Cauca, fundaron un imperio sólido, la llamada Gran Bulgaria. Hacia el sureste, hacia los Balcanes, fundaron el primer imperio búlgaro, amenazaron Tesalónica y Constantinopla, conquistaron Macedonia, Albania y parte de Serbia. Un personaje importante va a ser el rey de Bulgaria, Boris I, que en el año 864 se va a convertir al cristianismo.
El caso de los eslavos orientales o del este, que engloban las regiones de las llanuras de la actual Ucrania, Bielorrusia y Rusia, va a ser el grupo más numeroso, que va a estar constituido por una serie de pueblos que terminarán formando con sus uniones los pueblos ruso, ucraniano y bielorruso, mezclándose con los varegos, nombre dado a los vikingos que van a colonizar tierras en el este de Europa. Este grupo de eslavos pasó de una organización tipo clánica a auténticas federaciones de tribus, pequeños principados creados en torno a castillos fortificados llamados gorods. Los eslavos llamaban a la futura Rusia país de los gorods. Uno de estos 15 gorods va a ser Kiev, que va a absorber al resto de los gorods. Para saber cómo se unificaron estos principados y se formó el estado de Kiev, contamos con una única fuente llamada las Crónicas de Néstor, quien relata que el enfrentamiento entre estos príncipes terminó cuando estos llamaron a un jefe normando, un jefe vikingo llamado Rurik, quien estableció en primer lugar su dominio sobre Novgorod y de allí extendió su dominio. Más tarde, su hijo Oleg se va a instalar en Kiev. Este va a ser el primer centro de lo que luego será el Imperio Ruso. Este personaje, Oleg, comenzó una gran expansión con la intención de conquistar Bizancio, ciudad contra la que no pudo y con la cual terminó aliándose, estableciéndose sólidas relaciones comerciales y recibiendo su influencia a tal punto que en el 988 el rey Vladimir de Kiev se va a convertir al cristianismo. Otro grupo es el de los eslavos occidentales, formado por los checos, eslovacos, serbios, pomeranios, polacos y silesios, entre otros. Se trasladó hacia Occidente, instalándose en la zona que ocupa el río Danubio al sur, el río Vístula al este y el río Elba y el mar Báltico. Desde esa zona, en el siglo VII, comenzaron a formar reinos, entre los que se destaca la Gran Moravia, un imperio muy particular formado por checos, moravos y eslovacos. Este estado experimentó un desarrollo cultural sin precedente por la obra evangelizadora de Cirilo y Metodio. Un pueblo que también podemos mencionar es el de los polacos. Este pueblo, originario de la tribu de los polanos, de donde viene el nombre de Polonia, era casi desconocido hasta el siglo X. Desde allí ocuparon los territorios abandonados por los germanos y en esos lugares estos agricultores que fueron uniendo sus clanes, formando pequeños estados, transitaron un lento proceso de maduración política hasta la gran expansión a partir de Miesco I, que en el 962 se va a proclamar príncipe de Polonia y finalmente en el 966 se va a convertir al cristianismo. Bueno, a grandes rasgos hemos presentado estos pueblos que van a constituir lo que llamamos las segundas invasiones. ¿Cuáles son las consecuencias de estas invasiones? Primero que en Europa se va a producir un debilitamiento del poder estatal representado en las monarquías a favor de la nobleza. Se va a producir una depresión económica, producto de la destrucción y el saqueo de campos de cultivos y también de las ciudades. Y acá, ¿qué va a aparecer? Un fenómeno particular de reforzamiento de las relaciones de dependencia personal que se extendieron a toda la población. Estas relaciones, señor vasallo o señor siervo. En definitiva, estas invasiones tardías fueron la condición de la renovación interna que forma la bisagra entre la alta y la baja Edad Media. El derrumbe de la unidad occidental
artificialmente restaurada por los soberanos carolingios, permitió a cada región seguir sus propias vías, ya se tratase de instituciones, de arte o de lenguaje. En definitiva, estamos concurriendo a un nuevo orden. De este nuevo orden surgirán las semillas que explicarán el nacimiento de la sociedad feudal.